He de decir que luego de muchos viajes espaciales y muchas batallas militares, tuve a bien contar esta historia, que no es mínima, aunque se escriba en unas cuantas páginas. No la relato con los detalles que debiesen ser, solo contaré lo más relevante. Las historias que no van al grano me aburren y creo que también a muchos de ustedes. Traduzco al lenguaje del planeta Tierra en su frecuencia y coordenadas, con sus unidades de medida porque yo también pisé algún día ese su maravilloso y esplendoroso territorio. Un verdadero oasis en esta orilla galáctica. Hoy la distancia nos aparta, pero no los sueños. Soy de los que añoran la paz y la tranquilidad, ver un hermoso amanecer, respirar el aire fresco, nadar en un verde y podado pasto cobijado por los rayos de un gran sol crepuscular, disfrutar de la compañía de un poderoso ejército de árboles que hagan del atardecer siempre un día memorable, devorar el aroma de las flores sin mayores prisas, pero sobre todo pertenezco a la estirpe de aquellos que pretenden desentrañar ese misterio que es la vida y la finalidad de la misma. Adquirí cierta pericia en el manejo de las armas, las naves y algunas cuantas ecuaciones que bien aplicadas resuelven cosas prácticas y no solamente incógnitas intelectuales fascinantes, emocionales o hipotéticas realidades. Estuve al tanto de la secuencia de sus propuestas astronómicas, la historia de sus grandes pensadores como James Clerk Maxwell, Albert Einstein y el incrédulo Nietzsche, entre otros filósofos. Eso para mí forma parte de la historia, de mi historia. Sus disertaciones sobre Dios y la naturaleza son interesantes. Todos tenemos algo que aportar al cosmos, más allá de nuestra ingenuidad. Recuerdo con emoción la primera vez que leí a sus más conspicuos interlocutores en materia del análisis del infinito y del finito, Immanuel Kant, los dos GW, uno Leibniz y el otro Friedrich Hegel. No puedo, por supuesto, ignorar a otros, pero por cuestión de tiempo lo haré. Por otra parte, y respecto a la presente nota introductoria, voy a dejar en claro algo que considero pertinente. He omitido su metodología de investigación acostumbrada. Espero no lo tomen a mal. Salté y saltaré de uno a otro tema sin ilusión alguna, porque en algunas ocasiones las cosas deben ser así. La multiplicidad de asuntos así lo requiere. Continuemos entonces. Alto mi reconocimiento para todos ustedes. Reciban nuestra gratitud de antemano por la ayuda que proporcionarán en esta región del cosmos en el futuro. Es en verdad invaluable, ejemplar, diría yo. 20 siglos os contemplan, dijo alguien pretérito en su órbita solar. Es posible que muchos más siglos y milenios puedan contemplarlos y contemplarnos. Únicamente hay que resistir las acometidas de las fuerzas siniestras y sobrevivir. ¿Y qué? ¿Acaso las hay? Por supuesto que sí. Simplemente véanse a ustedes mismos y convénzanse. Pero no es únicamente al yo civilizado al que hay que vencer. Existen potencias externas que los acechan, gobiernan, manipulan y estrangulan en su cotidiano vivir. Vampiros energéticos interestelares, reales, muy reales. No son máquinas, son peor que eso. Existen y están ahí, junto a ustedes, absorbiendo sus fuerzas. No solo las físicas o económicas, sino también y sobre todo las emocionales. La liberación exige asomarse al precipicio a pesar del riesgo que ello implica. Mirar más allá de las fronteras intelectuales que hoy aceptan. Empujen el campo de fuerza que la Matrix ha impuesto sobre toda su raza, que al final de cuentas es el producto de una fusión estelar múltiple. Utilizan al máximo su embrionaria ciencia e indaguen. Las potencias mentales son imprescindibles. Desarróllenlas. Algunos de ustedes saben que esto no bastará. Se precisa luchar hasta con el papel de baño para deshacerse de la mierda. Pero el triunfo definitivo será aquel derivado de la comprensión cabal de que la unidad planetaria es necesaria. Hay que aprender de la lección de dos líderes chinos que se unieron con la finalidad de acabar con el asedio de un país extranjero.
Las guerras no llevan a nada bueno para los pueblos en discordia, porque quienes salen beneficiados de las mismas no reparten el botín entre todos, esparcen la plasma de muchos y unos cuantos son los que se apoderan de los tesoros, ni más ni menos. Eso mismo ocurrió en la primera incursión del ejército norteamericano contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En una escaramuza para tomar una isla murieron muchos ingenuos, soldados americanos que de buena fe fueron a luchar por un engaño. Todo por la avaricia de unos cuantos empresarios nacionales y extranjeros implicados en el complot. Una fabricación que sus mayúsculos representantes establecieron en sus mentes como un deber y un gran servicio a la patria. Pero deben saber que patria es el patrimonio de las empresas o el de sus egoístas líderes, no el de sus guerreros. Cuando eres militar en un planeta como la Tierra, sin importar el país o rango que tengas, no recibes lo que mereces por los territorios conquistados. Lo ganado en cualquier guerra no es un tributo para los soldados, no para los cabos, no para los sargentos, menos para los capitanes, que he visto padecer ante su inmensa responsabilidad. Por un lado, explicar lo inexplicable a sus tropas, es decir, el porqué de la guerra en términos reales y convincentes, y que informar a su comandante, a su mayor, a su almirante o general si fracasan. Tienen dos psicólogos que son protagonistas de una realidad interesante, Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Y esa realidad que la mayoría de las veces se evapora al despertar es el mundo de los sueños. Jung tuvo mayor atino a aplicar y entender cómo se desenvolvía la dinámica del fenómeno al acuñar el término arquetipo, para decir que el sueño es revelador, pero que está codificado y que quien pueda interpretarlo o deletrearlo se verá beneficiado del mismo. En otras palabras, el sueño debe ser traducido. Eso es algo a lo que ustedes han puesto muy poca atención. Es importante esto, porque el cosmos nos envía señales a todos los seres vivos, inteligentes o no. Nos da lecciones que simplemente ignoramos. Desde esa perspectiva, ninguna de sus academias ha tomado en serio el fenómeno, ni ha pretendido abordarlo de manera adecuada. Nosotros ya lo hicimos, y los resultados fueron en verdad asombrosos. Lamento no poder revelar la culminación de nuestras pesquisas, porque no existe verdad más grande que la que cada uno descubre por su propio yo, per se. Todo este embrollo lo pudo resumir muy bien Jorge Luis Borges, cuando señaló que decodificar los sueños es mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Pero en fin, el asunto hay que interceptarlo de forma extraoficial, pese a las negativas de órdenes superiores. Pese a las negativas de ellos, sus altos mandos saben bien acerca del caso y el darle a la academia potestades de investigación al respecto significaba la pérdida del control sobre las ovejas que son todos ustedes. En su mundo, muchas personas viven sin casa propia y son víctimas de alquileres caros, mientras que existen casas totalmente deshabitadas en distintos lugares. No tienen para el pago de servicios tan esenciales como la energía eléctrica vital para la sobrevivencia o el gas, que representa otra energía calefactora útil y sobremanera importante. Al extremo sur o norte, en su ecuador o círculo rotativo mayor del planeta, un invierno así es para muchos aterrador. Significa una potencial y probable y real amenaza de muerte. Otros viven en la calle y con grandes penurias para comer, cobijarse y cuidar de sus pequeños infantes. Esos dos indicadores, vivienda y consumo de energía, son elementales para elevar el nivel de su civilización actual. Del hambre, ya ni qué hablar. Y ya que tocamos el tema de los hemisferios, quiero hacer mención de algo que algunos desconocen. Casi todos los huracanes se presentan al norte de su ecuador, por una razón básica. La mayoría de los países y territorios emergidos de sus continentes están en el norte, porque es donde se concentran las grandes poblaciones y por ello es ahí donde se desarrollan innumerables actividades económicas,
como las industriales y sus distintos procesos manufactureros. Esto incluye la quema de combustibles fósiles usados en muchas casas, incluyendo el transporte. Todo esto calienta el aire que se desplaza del Ecuador hacia los polos. El aire frío circula a su vez de los polos al Ecuador, con una altitud promedio inferior a la del aire caliente. Cuando ambos aires se encuentran, se forman las tormentas que en algunas ocasiones se convierten en huracanes o tifones. Los dos hemisferios sostienen en cierta forma una vida independiente si hablamos de los flujos de los vientos, aunque formen parte de un todo global. Explico. El Ecuador es una barrera térmica que proporciona a cada hemisferio condiciones distintas de temperatura porque los vientos calientes fluyen en dos sentidos hacia los polos y se elevan muy por encima del nivel del mar. El Ecuador es el punto del máximo calentamiento del aire. Esto produce que éste sube hacia las capas superiores de la atmósfera y circule con dirección del norte o sur, dependiendo del hemisferio en cuestión. Pero el sur es más frío porque no desarrolla grandiosas actividades fabriles, manufactureras, industriales o de otro tipo, que generen un elevado calentamiento de su parasistema térmico. Con este término me refiero al calor que cada hemisferio tiene y por tanto sus temperaturas. En otras palabras, hablamos de dos parasistemas térmicos, uno en el norte y otro en el sur, diferenciándose totalmente, aunque no con una barrera total sino parcial. Por si no queda claro, el planeta es un todo, pero está dividido en dos grandes regiones por el flujo de los vientos y cada hemisferio tiene un comportamiento distinto. El sur no se calienta mucho y el norte sí, por las emisiones contaminantes de las diversas y múltiples actividades humanas. Ese es el precio de un desarrollo no equilibrado.